Una de las frases más populares de la jerga religiosa es aquella frase que dice: ver para creer, como lo decía Santo Tomás. Es una frase que mi mamá utilizaba mucho. Yo me enteré por mi mamá que uno de los ladrones de la cruz se llamaba Dimas. Mamá siempre me decía: Dimas, el ladrón bueno. Cosa que no es cierto, porque no era bueno. De hecho, ser un ladrón hablaba mucho de esta persona. Pero la frase ver para creer es una frase que está metida en la idiosincrasia, en el quehacer cultural de la gente. Vamos a leer en la Biblia, y tenemos en el tablero Reina Valera 1906, así que va a ser un poquito diferente. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 20, los versículos 24 hasta el versículo número 29. Son tan amables, me acompañan de pie esta mañana de resurrección para leer la Escritura, la palabra de Dios. Repito, así algunos aprovechan y se despiertan en esta mañana. Juan capítulo número 20, los versículos 24 hasta el versículo número 29. ¿Estamos listos? ¿Están despiertos? Ok. Vamos a leer la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, es decir, el morocho, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Es decir, shalom. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Levante sus manos y dele gloria al Señor en esta mañana. Abba, Padre, bendito sea tu santo nombre. En esta mañana te damos toda la gloria, el honor, la majestad y el imperio, desde ahora y para siempre. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder. En esta mañana celebramos que Jesucristo ha resucitado de los muertos con poder y está sentado a la derecha del Padre y está sentado en el trono en nuestras vidas. Hoy te damos gloria, hoy te damos honra y alabanza. Que tu palabra esta mañana corra y sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Aplauda al Señor si así lo desea. Pero si lo va a hacer, aplauda con fuerza. Ese aplauso, tú así como que... Hubo una frase en la película Risen, es el verbo levantar, es
el participio pasado del verbo to rise. Rise up es levantarse. Risen es el participio pasado, por eso decimos Jesus Christ hath risen from the dead. Si Jesucristo se levantó de los muertos. Entonces, en la película Risen, el actor que está haciendo el papel de Natanael Bartolomé dice a el centurión romano, el tribuno, que para nosotros ha sido difícil creerlo. Esa frase me enganchó, porque la verdad, para ninguno de los apóstoles fue sencillo creer el evento de la resurrección. Había muchos presupuestos teológicos en la mente de los discípulos. Por ejemplo, el Mesías vino a reinar, a establecer su reino sobre la tierra. Y de hecho, en el momento de la ascensión, todavía esa idea está en la mente de los discípulos. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Está en el quehacer, en la mentalidad teológica de los discípulos del primer siglo, el hecho de que el Mesías iba a establecer un reino terrenal, iba a traer libertad política de la esclavitud del imperio romano. Ellos esperaban también un Mesías poderoso. Y por eso, cuando Elías y Moisés vienen en el monte de la transfiguración, los discípulos están comentando. Y según la narrativa de Lucas dice que Elías y Moisés hablaban de que Jesús iría a Jerusalén a morir y ser entregado en manos de los gentiles. Entonces, luego de esa escena, Pedro comienza a reconvenirle. Pedro era un hombre mayor que Jesús. Jesús era un muchacho de apenas 33 años de vida, y Pedro era un hombre pescador, experimentado, más ducho en la vida. Y Pedro toma a Jesús aparte y comienza a reconvenirlo. ¿Qué le diría Pedro a Jesús? Sencillo, le diría: el Mesías no puede morir, el Mesías no puede padecer, el Mesías tiene que reinar, no vayas a morir. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y repite la misma tentación que Jesús recibió en el monte, cuando el diablo le mostró los reinos y la gloria de ellos, y le digo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Esa tentación, más que una tentación humana de adorar al diablo, es la tentación de que el Mesías no vaya a la cruz, al madero. La palabra madero es la palabra estauros, que quiere decir poste vertical. Más que una cruz como la que conocemos, era un palo. Eso fue empalado, fue colocado en un madero. Si así o así, no nos importa, pero sí el texto dice que es un poste vertical, del griego estauros. Entonces, la tentación fue que Jesús no fuese a morir en el madero, una especie de Mesías político-militar que traería la libertad absoluta de una nación como el caso de Israel. Entonces, no era sencillo en la mentalidad del primer siglo la idea de un Mesías que muriera, mucho menos la idea de un Mesías que se levantara de los muertos. En 3 días destruiré yo este templo y en 3 días lo reconstruiré. Es necesario que el Hijo del Hombre muera
y sea entregado y al tercer día resucite. A esta generación no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así también el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, pero luego se levantará de los muertos. Yo tengo poder para poner mi vida y para quitarla. Entonces, por eso los escritores hacen notas en el Nuevo Testamento y dice, porque nos hablaba de la resurrección de los muertos. Esa nota, que no fue escrita en el momento cuando Jesús estaba caminando por Jerusalén, es una nota marginal, es un paréntesis nuestro, donde los escritores hacen relación a esto. Lo decía acerca de la resurrección de los muertos, porque cuando Jesús les hablaba a ellos en vivo, no estaban entendiendo. Como desgraciadamente el 90% de los evangélicos, de los cristianos, de los llamados, hasta los judíos mesiánicos, no entendemos en nada el mensaje de Jesucristo, de la gracia, de la salvación y de la resurrección de los muertos. Entonces, no era sencillo. El momento de la muerte de Jesús, los discípulos corrieron. En la película Risen le dice a uno de ellos, creo que a Bartolomé, pero tú no estabas allí. Y el tipo el autor hace una sonrisa nerviosa. Claro que no estaba. Había escapado, habían huido, y de hecho algunos de ellos regresaron a su antiguo oficio, a la pesca. De hecho, en la segunda pesca milagrosa, ellos estaban pescando porque era su oficio, y Pedro estaba lleno de vergüenza por haber negado a Jesús. Entonces Jesús muere y los discípulos estaban más o menos huyendo, y Pedro, que por supuesto era un poco más osado, tuvo el valor de acercarse al patio de la casa del sumo sacerdote, y allí lo interpelan. Pedro tenía un acento así como el acento maracucho, y era imposible que Pedro pudiese disimular su acento, y le dijeron: tú andabas con ellos, tú eres Galileo. ¿Por qué? Porque el acento galileo se conocía, así como se conoce el acento andino o el maracucho, es fácil de detectar. Entonces los discípulos, ante la muerte de Jesús, entran en crisis, en caos. Murió, todo se terminó aparentemente. Y cuando van los discípulos en el camino de Maús, vemos cómo la desesperanza invade el corazón de ellos. Y dicen, estando un tercer personaje que estaba camuflajeado, tenía una apariencia cambiada, porque el cuerpo resucitado de Jesucristo no estaba sometido al tiempo ni el espacio. Aparecía, desaparecía, cambiaba de apariencia. El cuerpo de la resurrección. Mire, en el cielo no vamos a ir con un cuerpo etéreo, con un cuerpo de alma. Al cielo no van las almas ni los espíritus. Eso es una tradición católico-romana. Al cielo, al reino de Dios, irán cuerpos transformados. Este cuerpo nuestro, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, va a transformar nuestro cuerpo de la humillación para hacerlo semejante a la gloria suya, a la gloria de la resurrección de Jesucristo. Nosotros seremos transformados, tendremos cuerpos resucitados. No habrá más hambre, ni dolor, ni muerte, ni angustia. Estaremos con cuerpos transformados, sin ninguna limitación. Entonces, en el camino de Maús va Jesús, y los discípulos dicen: nosotros escuchamos a Jesús de Nazaret, profeta y varón, y creímos y pensamos que Él traería la libertad a Israel.
Es decir, aún los discípulos de Él, los más cercanos, en el momento de la muerte y de su resurrección, no creían. Era difícil hacerlo. Entonces Jesús le dice: oh tercos, duros de corazón, para creer lo que los profetas habían dicho acerca de que el Hijo del Hombre moriría y se levantaría de los muertos. ¿Sabe? En la historia de Tomás, el muy criticado Tomás, Jesús se levanta a los muertos, le aparece a las mujeres, se le aparece a Pedro, luego se le aparece a los 11 reunidos, luego aparece y desaparece, se presenta, no se queda con ellos permanentemente. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para dejarlos físicamente. Jesús aparece, desaparece. Estaba tratando de romper ese apego que los discípulos pudiesen tener hacia Él. No fue fácil haber estado 3 años y medio con ellos y luego morir, resucitar, aparecer y luego irse. No fue sencillo. Entonces, en el caso de Tomás, en una oportunidad Jesús se le aparece a los discípulos y los discípulos quedan asombrados. La escena más fuerte de la película Risen es cuando el centurión abre la puerta y ve a Jesús con los 11 discípulos. Escena poderosa de esa película. Entonces, Tomás no estaba cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos de forma corporal, física, no un cuerpo espiritual como los gnósticos, no una resurrección espiritual como los testigos de Jehová. No, estamos hablando de una resurrección física, histórica, cuerpo, espíritu o alma en un solo cuerpo, inseparable. Por eso me molesta el evangelio de ganar almas. El evangelio no es ganar almas. El evangelio es ganar personas. Jesús no le dijo a Pedro, por cierto: Simón, Simón, sígueme y te haré pescador de almas. No, te digo, te haré pescador de hombres. Alcanzamos gente, personas, familias, etnias, grupos culturales para Jesucristo, discípulos a las naciones. Aplauda al Señor Todopoderoso. Entonces, miren acá, algunos están bostezando. Miren que el bostezo se contagia. Así que, aunque yo los entiendo. Miren, no estaba Tomás cuando Jesús resucitó. Sí, estuvieron los otros 10 y Tomás no estaba. Entonces, los discípulos le dicen a Tomás: Tomás, mira, ven acá. Hemos visto al Señor. Y Tomás pudo haber dicho: sí, por allá las mujeres lo vieron, el sepulcro estaba vacío. Luego Cefas, Pedro lo vio. Luego me dicen ustedes que lo vieron. Correcto. Mucha gente lo vio. Mírenme acá. Al incrédulo ninguna razón lo convence. Oscar Wilde, famoso escritor inglés, homosexual por cierto, dijo: no hay razón que convenza al ignorante. Es decir, ni que se le aparezcan de los muertos, como le dijo en la historia del rico y de Lázaro el mendigo: Señor, permite que vaya a mis parientes y les hable para que escapen de este lugar. Y le dijo Abraham: hijo, a Moisés y a los profetas tienen la ley de Dios, la palabra de Dios.
Si no creen en la ley de Dios, ni que venga Mandrake el mago, eso lo añado yo, ni que venga quien venga, ni que se levante alguien de los muertos, van a creer. La fe, mi hermano querido, no necesariamente requerirá la percepción sensorial. Un evangelio del creer, del ver, del oír, del sentir, es un pseudo y peligroso evangelio. La fe no es una fe sensorial, no que yo sentí al Señor, que yo lo vi, que yo escuché. Míreme acá, los evangélicos se mantienen en las iglesias esperando palabras proféticas. Y hoy hay palabra profética, ambiente profético, danza profética, comida profética, Coca-Cola profética, sueños proféticos, matrimonios proféticos, una cantidad de estupideces que están plagando a la gente. La gente se mantiene esperando una palabra. Estoy esperando una palabra. Y los manipuladores religiosos se la pasan diciendo: voy a soltar una palabra. Mire, yo no necesito que nadie me suelte ninguna palabra. Yo tengo la palabra de Dios segura. La palabra de Dios segura, la Biblia. Me basta y me sobra. Entonces Tomás dice: al Señor lo hemos visto. Tomás es un tipo de persona que necesita la percepción sensorial. Yo necesito que Dios me toque. Yo necesito que Dios me hable. Quiero que le diga una cosa. En mi experiencia de más de 30 y pico años en el Evangelio, he escuchado la voz de Dios audible 2 veces. Una vez estaba recién convertido, viendo las estrellas, y escuché una voz que me dijo del cielo: José. Y mire, salí corriendo y me metí en la cama de mi mamá. Y luego, en una especie de visión, en un torbellino, se me apareció un personaje y me dijo: yo soy. Yo no todavía convencido si estaba despierto o dormido, pero fue una experiencia. Entonces, pero yo no puedo vivir de esa experiencia. Yo no puedo estar esperando que Jesús se me aparezca todos los días de la vida. Yo no puedo estar esperando que Dios me hable a través de un profeta, pseudo profeta, de esos charlatanes que andan por ahí. Yo no puedo esperar vivir la vida de lo que yo puedo sentir. Y no me gusta esa expresión de los evangélicos: no, que yo siento del Señor, no, que yo tengo un sentimiento. No, yo no siento absolutamente, o a veces no siento muchas veces nada. No podemos convertir al evangelio en la religión de la piel, en la religión de que yo siento, de que yo tengo que ver, de que yo tengo que experimentar, que si no se me aparece esto. Y dígame esa gente con el vellón. Voy a ponerle, hacemos de una excepción una doctrina, ¿no? La doctrina del vellón. Bueno, me voy a enamorar de una muchacha si la muchacha me regala un chocolate, Señor, y que sea una samba especialmente. ¿Sí? Correcto. Entonces, no podemos. Míreme acá, otra vez. Algunos están dormidos. Míreme acá, todo, míreme acá. No podemos convertir el evangelio en el ver para creer. Es una religión de los sentidos. Y Tomás es el típico personaje que cree en esto. Y fíjense lo que dice Tomás, versículo 25. Le dicen: al Señor hemos visto. Es decir, es como yo le digo a usted: la Biblia lo dice, escrito está. El Señor habló en su palabra. No le basta. No lo convence. Tomás dice: si no viere, míreme acá, si no viere, ¿viere con qué? En sus manos la señal de los clavos. Si yo necesito ver, que me muestren. Y dice: no solamente ver la señal de las manos, si la señal de las manos no me satisface,
Si no viene un profeta y me lo confirma y me lo vuelven a decir, y viene otro y me lo vuelve a decir, y si yo no veo tal cosa, y si yo no veo, mire, tenemos muchas falacias en nuestra cabeza acerca de la vida, acerca de Dios. Mire, hay gente que cree que la voluntad de Dios es que todo me vaya bien. No, si me va bien y me pagan y el carro me sale, es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no la podemos reducir a que todo te vaya bien, o a que otro grupo, la gente negativista, dice, si me va mal, si todo me va mal, es porque es la voluntad de Dios, porque no hay cielo sin calvario. Y tomamos alguna frase y la falacia la engordamos. No, la voluntad de Dios no es que me vaya mal o no es que me vaya bien. Puede ser una combinación de las dos cosas. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces Tomás dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, es decir, la vista. Ahora voy con el tacto. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Es decir, no solamente tengo que ver, yo tengo que tocar. Y algunas canciones nuestras, Señor, tu rostro tocaré, déjame tocarte. Si no te suelto hasta que me bendiga. Una canción por ahí de un grupo Grace. Hice un comentario en Facebook. Sí, yo tengo que agarrarte, Señor, como Jacob con el ángel y pelear contigo, fuera de contexto la canción, totalmente. Bueno, total y tal, yo tengo que tocar. Tengo que meter el dedo y que mis manos puedan palpar mi sentido, las terminaciones nerviosas. Yo tengo que tocarlo para poder creer. Entonces dice, meter mi dedo en el lugar de los clavos. Es decir, no solamente que Jesús se me muestre, ¿verdad? Se me muestren los clavos, ¿no? Y me muestre, a mí no me satisface solamente ver, yo tengo que meter el dedo. No sea que sea un holograma o un Jesús en 3D. No sé qué mente creía Tomás. Entonces dice, metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Escúcheme. No solamente, ¿sabe que Jesús tenía clavados probablemente las dos manos? Sea así, acá. No aquí en la mano porque no aguantaría acá. Correcto. Y en el hueso de la pierna, ese hueso le debo el nombre, donde fue atravesado. Por lo menos tenía 1, 2, 3, 4 huecos. Es decir, a eso no le satisfacía al hermano Tomás. Él tenía también que meter la mano en el costado, porque el soldado romano comprobó que estaba muerto para no partirle las piernas a Jesús con una lanza, y salió agua, sangre. Una combinación extraña, por cierto. Entonces, Pedro dice, si no viere y metiere y volviera a meter la mano en el costado, no voy a creer. Tomás es el tipo de persona que hay que convencerlo con evidencia y evidencia. No está mal la evidencia. Yo soy apologista y me mantengo estudiando evidencias históricas, culturales, geográficas, de todo tipo, exegéticas, de todo orden, pero no para convencerme a mí, tratando de lidiar con los incrédulos, con los agnósticos, con los librepensadores, con los posmodernistas. Pero yo no necesito ninguna evidencia. La evidencia más clara de mi vida ha sido lo que Jesucristo hizo en mi vida, el cambio que Jesucristo hizo en nuestra vida. Estamos acá porque hace 2000 años Él se levantó de los muertos y hoy Jesucristo sigue cambiando las vidas. Jesucristo sigue cambiando nuestra vida. Por supuesto, yo puedo pasar días enteros hablando de evidencias históricas, historiadores, evidencias médicas, por cierto, de la muerte de Jesús. Puedo
pasar días y noches hablando de este tema, sin repetir datos, perfectamente. Entonces, Tomás es el tipo de creyente que necesita. Y Tomás tiene un problema que tenemos nosotros. Míreme acá. Nos encanta confesar nuestras dudas. No, yo no creo porque, mire, yo desde que me metí evangélico, eso es látigo. Y me puse a orar aquí con los muchachos a las 6 de la tarde los martes. Y desde que comencé a orar, hermano, eso es látigo y fuerte, látigo, correa, así me está yendo de mal en peor. No. Eso no me convence. Ya. Porque los evangélicos pensamos que el evangelio es un jardín de rosas, donde todo me va bien. Y si oro, mire, cuando usted ora, por ejemplo, ¿cuáles son los momentos más difíciles de mi vida? Cuando yo tengo que enfrentarme a un proceso de liberación, exorcismo, a un endemoniado. Cuando eso ocurre en mi vida, a veces yo le saco el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me viene. Me vienen pruebas, dificultades, ataques del diablo. Y a veces me hago el loco con ese tipo de cosas. Pero he entendido que lo que dijo Pablo, es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de los cielos. Así que Tomás, mis hermanos, es ese tipo de persona que confiesa la duda. No, yo no creo por esto. No, yo no creo por esto. No, pero si el Señor no me da esto, entonces yo no. Mire, los católicos les encanta hacer promesas. Voy a hacerle crecer el cabello a mi hijo para hacerle una promesa a San Judas Tadeo. Y voy a dejar más crecer la chiva para hacerle una promesa a San Bartolomé. Correcto. Mire, ese tipo de promesas no funcionan en el evangelio. Aquí no es un asunto de canje. Yo te doy y tú me das. No. Incluso en la ofrenda tenemos esa trampa. Señor, te voy a dar $100, calculando que antes de fin de año tú me des 1000. No. Eso es un canje burdo de la teología infernal de la prosperidad, donde ser pobre es una desgracia y una maldición, donde se concibe la ofrenda como un acto de intercambio mercantilista. Yo doy una ofrenda, siembro en buena tierra para luego recibir en abundancia. Es una trampa del diablo, es una manipulación de los falsos maestros y profetas que están por ahí circulando. Entonces, escúcheme bien. Jesús está pendiente de lo que yo hablo. Y este texto me lo confirma. Tomás estaba por ahí diciendo, no, si yo no veo y yo no toco y yo no vuelvo a tocar, no voy a creer. ¿Qué ocurrió? Versículo 26. 8 días después. Hay un dicho que dice que a cada cochino le llega su sábado. A Tomás le llegó su sábado. Porque sabe una cosa, el Señor siempre, a pesar de mi duda e incredulidad, siempre va a demostrar su gloria. Así que tengo nuevas noticias para usted. A pesar de mi incredulidad y mi duda, el Señor siempre va a demostrar su gloria. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Dele la gloria a Él. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Y con ellos quién? Tomás. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Esperó deliberadamente que Tomás estuviese allí, sentado en esa habitación. Porque sabes una cosa, el Señor siempre va a aparecerse
El Señor siempre va a mostrar su provisión. El Señor siempre va a mostrar su gloria. El Señor siempre nos va a acompañar. El Señor siempre nunca nos dejará. El Señor siempre se hará presente. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor siempre estará presente. Aleluya. Vamos a esperar que Tomás esté. Y cuando Tomás estuvo sentado, Jesús estaba esperando que Tomás estuviera allí. Y me imagino yo cuando Tomás estaba reunido, Tomás estaba esperando y en su mente, chamo, a la verdad yo no veo aquí nada. Las mismas caras de siempre. Los mismos malucos de todos los días. Aquí sentados. Lo mismo. Lo mismo de siempre. Y empezó a contar. 1, 2, 3, 4, 10. Esto es puro cuento chino, mío. Esos fueron sueños carauteros de algunos de ustedes. Y díganme las mujeres que hablan tanto por ahí. Ay, esas mujeres chismosas. Que no sé qué cosa, ¿no? Y Tomás sentado allí, esperando que algo ocurriera. Como muchos evangélicos que todo el tiempo están esperando que algo ocurra. Mire, la fe no necesita que algo ocurra. A la fe le basta y le sobra. El escrito está. La fe solo necesita escuchar, oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy esperando la escarcha aquí en la iglesia. Estoy esperando convertir los granates como un predicador falso, fraudulento aquí, convirtiendo granates en diamante, en oro. Más falso que un billete de 45 bolívares. En estos días yo dije más falso que billetes de $2. Resulta que los billetes de $2 existen. Tuvimos uno aquí en la iglesia. Entonces, miren, Tomás estaba allí. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, digo, paz a vosotros. Miren, hermano, Jesús desea que sus discípulos tengamos sobre todo paz, shalom, en medio de la duda, en medio de la desesperanza, en medio del rigor de esta vida dura, áspera. Jesús se presenta en medio de los 11, entre ellos Tomás, y dice: shalom, paz a vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que da el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Lo único que nos requerimos es que la paz del Señor esté en nuestra vida. Tengan tranquilidad. Hay mucha gente en las iglesias alterada, desesperada. El mundo se va a acabar, que el anticristo, que la muerte. Si algo el cristiano de hoy necesita es quietud, tranquilidad y paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Necesitamos la paz de Dios, tranquilidad, quietud, shalom. Aleluya. Cuando los problemas están en la barca hundiéndose y el viento, Jesús se para en la barca y calma la tempestad. Probablemente no lo dice el texto, pero Jesús probablemente dijo shalom, y la tormenta se calmó. Entonces Tomás tiene un torbellino dentro, como muchos hermanitos en la iglesia, un torbellino, un montón de ideas. En la noche no pueden dormir. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? ¿Cuándo llegará el dólar? El dólar no llega a ningún lado. El dólar siempre es dólar. La pregunta es, ¿hasta cuándo llegará el bolívar? Los hermanos dicen que el dólar sube. El dólar no sube. Baja el bolívar. Se devalúa. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, Jesús se para en la reunión. Mírenme acá, yo veo algunos distraídos. Mírenme acá.
Usted no vino aquí a contar chistes ni historia. Escúcheme bien. Dice lo siguiente. Le dice a los 12, paz. ¿Y qué hace luego Jesús? Dirige su mirada ¿a quién? A Tomás. ¿Y qué le dice? ¿Sabe una cosa? A Jesús le interesan todos sus discípulos. No hay uno que no le interese. El dubitativo, el agresivo, el que lo niega. El único que se perdió fue Judas Iscariote. Le dijo a Tomás, Tomás, ¿qué fue lo que tú dijiste? Estoy haciendo mi reconstrucción de la historia. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, ven acá. Tomás dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, pon aquí tu dedo. Comienza, fíjese, Jesús no le dijo a Tomás, primero mira. Tomás dijo, si no veo y toco. Jesús no. Le invierte el sentido y le dice, primero mete y toca. Es decir, si lo que necesita es tocar, vamos, hazlo con confianza. Dice, pon aquí tu dedo. ¿Dónde? Acá. Y mira mis manos. Y luego le dice, acerca tu mano. ¿Y qué vas a hacer? Métela en el costado. Explora. Toca. Si lo que necesitas es eso, aquí está. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mire, Tomás es el tipo de creyente que necesita tocar, ver, que se le aparezca un ángel del cielo, que se le aparezca una paca de billetes para que él pueda creer. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué hizo Tomás? Tomás respondió, ok, Señor, qué bueno fue tocarte. Oye, ahora sí creo porque toqué. Pude sentir el costado de la mano. No. Se acabó la guachafa, se acabó la duda, se acabó la incertidumbre. Tomás quedó tocado, impactado, trastocado por la experiencia que tuvo. Y le dice, Tomás, al Señor, Señor mío y Dios mío. Aleluya. ¿Sabe? Yo no necesito tocar, ni ver, ni experimentar, ni palpar para reconocer que Jesucristo es Señor mío y Dios mío. No lo he visto, no lo he tocado, no estuve presente hace 2000 años, pero hoy, en el 2023, puedo decir Señor mío y Dios mío. Jesucristo es el Señor, aleluya. Y eso le digo, y con esto termino. Porque me has visto, Tomás, creíste. Es decir, me viste y creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe, mi hermano? Mi fe no necesita ver ni sentir, y en ocasiones ni siquiera experimentar. Estamos creando una generación débil, de cristal, de cartón, incluso en las iglesias. Necesitamos que nos ministren. ¿Sabe una cosa? Yo no necesito que nadie me ministre, excepto Dios y su palabra. Si me tocan y siento, si puedo experimentarlo, pamplinas.
bienaventurados, inmensamente felices, dichosos, totalmente pletóricos de alegría, los que no vieron y creyeron. No necesito ver para creer. Creer necesariamente es entender lo que Dios y su palabra han hecho en mi vida, o lo que su palabra dice. No necesito ver para creer. Necesito creer para ver. Creer. La palabra creer es la palabra, no el yo creo venezolano, español. Mira, ¿será que tú vienes mañana al culto de resurrección? Yo creo, ese yo creo, yo dudo. No. El creo de la Biblia es el latín io credo. Credo. También en italiano. Io credo. Yo creo. Creer es la palabra griega, el verbo griego pisteu, que quiere decir fiel. El sustantivo, el adjetivo pistis, fiel. El sustantivo pisteunte, uno que es fiel. Tener fe es ser fiel. Tener fe es ser obediente. Tener fe es confiar. Tener fe es saber que aunque la situación juegue en mi contra, aunque la situación no me ayude, yo tengo mi confianza en Él. Estamos en el 2023 porque nosotros, a pesar de que no estuvimos, creemos. No estuvimos, pero creemos. No estuvimos, pero estamos seguros de que Jesucristo se levantó de los muertos con poder. Aleluya. Colóquese de pie. Míreme acá, por favor. Tenemos el desafío de mantener nuestra fe en medio de los ataques del sistema. Ideología de género, la autopercepción, los géneros, el feminismo, frente al transhumanismo, el mejoramiento genético, el algoritmo de tratar de colocar la conciencia humana en una máquina. Eso no está muy lejos, eso no es ciencia ficción. Así se burlaban de Julio Verne cuando pintaba un cohete a la luna. Nos enfrentamos al poshumanismo de ser un hombre trans humano, más allá de lo humano, pasa por lo humano. Nos enfrentamos, hermano, al agnosticismo, la duda, el cuestionamiento. Uno de mis principales dialogantes en Facebook es un pastor que hoy no cree en el Evangelio. Yo a veces participo en sus publicaciones, me meto, y él se mete en las mías, pero respetuoso, y hacemos unas 200. Él escribe, yo escribo. Y yo sé que no lo voy a convencer, pero sé que hay gente que lee. Entonces, yo le decía ayer, Lenin, qué triste es la incertidumbre y el vacío. Yo me quedo con mi seguridad, y si me quiere llamar dogmático, llámame. Porque dicen, tú no puedes afirmar que tienes una verdad absoluta. Y Buda, y Confucio, y el otro. Entonces tú dices que es Cristo. Yo le digo, sí. Si tú me quieres llamar dogmático, cerrado, adelante. Yo me quedaré con mi convicción, con mi seguridad. Y de paso, no es solamente un credo religioso,
Bueno, la Biblia no es un credo religioso. No solamente es un credo religioso, es que el credo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ese credo, ese logos, palabra, Torah, se hizo carne en nuestras vidas. Y estamos aquí, hermano querido, por la fuerza de la convicción y el cambio. Tenemos el desafío de anunciar la resurrección de los muertos, tanto la de Jesucristo como la nuestra. La resurrección de los muertos era y debe ser elemento fundamental de la predicación, del querigma, el anuncio. Pablo en Atenas hablaba de la resurrección de los muertos, de que los muertos habrían de resucitar, de que no todo se queda en la tumba, de que así como Jesús se levantó de los muertos, nosotros también seremos levantados de los muertos, y los muertos en Cristo también resucitarán primero. Tenemos el desafío de vivir una fe, experimentar una fe, mantener una fe que supere aún el sentimiento. Que mi fe no se base en lo que siento o en lo que veo. Que mi fe no dependa de una palabra profética. Mi fe depende del escrito está. Tenemos la palabra profética más segura. Usted dice, el pastor todo el tiempo con esta cantaleta. Pastor, pero déjeme un poquito de palabra profética. No. No le voy a dar ni un poquito. No hay un chance, no lo hay. No tengo 25 años en esta iglesia formando peleles ni blandengues. Estamos formando gente sólidos, afirmados en la roca que es Jesucristo. Que no dependa de una palabra profética, sino del escrito está. Aleluya. Tenemos el desafío de creer sin haberlo visto. ¿Dónde está, Señor, que no te veo? Como dijo Yuri Gagarin, el cosmonauta ruso. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe dónde está Dios? Dios está en mi vida. Está en tu vida. Está en tu familia. Está en tu casa. Está en las calles de San Francisco trabajando, está rescatando a la gente de las calles, está obrando en los hospitales, está trayendo su gloria en las cárceles, se está manifestando en todo lugar. Dios está con nosotros. Jesucristo se levantó de los muertos con poder. Está a nuestro lado. Mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Levante su mano. Abba, Padre. Todas las cosas te son posibles. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Hoy, 2023, celebramos la resurrección de los muertos como un evento histórico, cierto, indubitable. No tenemos duda alguna. Señor, ayúdanos a no ser como Tomás, que requiere ver y tocar y sentir para creer. Hoy somos bienaventurados porque no habiendo visto, hemos creído. Somos esa generación de los últimos tiempos
que vamos a anunciar en los tiempos finales que Jesucristo es el Señor, que está resucitado y vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre, está caminando con su iglesia en la persona del Espíritu Santo, haciendo milagros y prodigios y maravillas. Oh Señor, ayúdanos a tener la fe de la resurrección, esa fe que no necesita ver para creer, solamente cree aún sin ver, aunque todo esté en contra. Voy a creer, creeré, Señor, a ti, a tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles en medio de las dificultades. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Abrace 3 o 4 esta mañana. Dígale: tenemos la fe de la resurrección. No necesito ver,